Queridos hermanos, quisiera hacerme presente en estos días de Pascuas, buscando en la palabra de Dios un mensaje que traiga consuelo, que traiga paz, que traiga esperanza a nuestra alma, y para eso quisiera que tuviéramos una reflexión en la Biblia acerca de lo que fue la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, cuando da su primer discurso allí frente a los israelitas, entre otros que había presentes, da su discurso, y estos israelitas eran responsables de la crucifixión y la muerte del Señor, y a ellos se dirige diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y el mismo capítulo 2 de los Hechos, versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Verso 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué hermoso discurso y profundo, y que llegó no solo al oído, sino al corazón de los que estaban allí presentes. Varones israelitas, oíd estas palabras. Qué hermosa introducción. Jesús Nazareno, aquel nombre que lo identificó con su humildad, su humanidad. Dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret no era del mejor lugar, sin embargo allí creció el Señor. Y dice Jesús Nazareno, dice que fue un varón aprobado por Dios. Qué linda expresión. Dios aprobó su vida, su ministerio y la obra que él vino a hacer para nuestra salvación. Dice que fue aprobado por Dios entre medio de los israelitas, haciendo maravillas, prodigios y señales. O sea que todas las cosas que Cristo hizo eran para manifestar a Israel que Él era el Cristo, el enviado de Dios. Y por eso Dios hizo maravillas, prodigios y señales que tenían que ver con la nación de Israel. Eran para confirmar que Él era el Cristo, el que estaban esperando, estaba allí presente con ellos. Y dice, Dios hizo todas estas cosas para confirmar que su persona era el enviado de Dios. Pero luego dice el verso 23, a este aprobado por Dios, a este que hizo tantas maravillas, señales, prodigios, milagros que asombraron a todos los judíos, a este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Cristo fue entregado. Judas le entregó. Judas le vendió. Le traicionó. Dice la Biblia, la noche en que el Señor fue entregado. Los judíos le entregaron. Los judíos le entregaron a los gentiles y le dejaron hacer todo aquello que Dios les permitió. Dice entregado, pero ¿cómo fue entregado? No fue esto una sorpresa para Dios. Esto fue algo ya preconcebido, Dios sabía. Dice, según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hubo en la eternidad un consejo divino, y en ese consejo se decidió que una parte de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, una parte de la Trinidad, iba a venir a tomar forma humana, semejante a la nuestra, pero sin pecado, para venir a redimirnos. Así que, según el consejo desde la eternidad y el anticipado conocimiento de Dios, lo que se hizo con Cristo Jesús no fue desconocido por Dios, ni le tomó de sorpresa. Dios lo permitió, Dios sabía, Dios soberanamente permitió que a su Hijo le hagan todo lo que le hicieron. Dice, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole. Ustedes, ellos no lo crucificaron, ellos no lo azotaron, ellos no lo coronaron de espinas. Sin embargo, Dios los responsabiliza a los judíos, ustedes, por manos de inicuos, por manos de los gentiles, pero ustedes fueron los que entregaron a la crucifixión y a la muerte al Hijo de Dios, al Mesías. Ustedes mataron por manos de inicuos crucificándole. ¡Qué acusación! ¡Qué acusación severa! Puede que haya tocado el corazón, como se ve al final del discurso, de muchos israelitas y se compungieron y se arrepintieron. Un mensaje que llegó a tocar las fibras del corazón de ellos. Ustedes son responsables de la muerte del Hijo de Dios. Y eso no quita la responsabilidad que los gentiles, los romanos también tuvieron, manoseando y ultrajando al bendito y glorioso Hijo de Dios. Pero dice algo más. Esto es lo que ellos hicieron. Le colgaron en el madero y le dejaron. Y ellos se retiran y entran en tratos con Dios. Y en ese trato con Dios, allí está haciendo la purgación de nuestros pecados. Allí en la cruz, Él está pagando nuestra deuda a Dios. Los hombres le crucifican, no pueden hacer nada más. Y allí entra en tratos con Dios. Y cuando Dios abre todas las cataratas de los cielos de su juicio y derrama sobre él el juicio divino, y desde abajo también, como el arca de Noé, se rompe el grande abismo y envuelve a la cruz y se pierde de vista del hombre. El sol se ocultó y hizo perder de vista la presencia de Cristo. Allí, en esas 3 horas, Cristo hizo la purgación de nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No habla con su Padre, habla con Dios, habla con el juez que está cobrándose de la vida de Él todos nuestros pecados. Y luego
que Cristo consumó la obra de la redención, que derramó su sangre a través de aquella lanza romana que traspasó su costado, se dirige al Padre y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ya se abrió la entrada a la presencia de Dios. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo y quedó abierta el acceso a Dios. Cristo en la cruz murió por nosotros. Él pagó nuestra deuda. Él sufrió nuestra culpa. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 18, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros también sigamos sus pisadas. Cristo en la cruz terminó definitivamente con el juicio que había, la condenación que había contra nuestro pecado. Y luego de ser muerto allí en la cruz, Cristo entregar su vida al Padre, es sepultado. Y dice la Biblia, en el verso 24 que leímos, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Todos los profetas de la antigüedad, la ley de Moisés, el rey David, habla acerca de este hecho de la cruz. Y habla del hecho del triunfo. Y también profetiza la resurrección de Cristo. Y dice a este Jesús, dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bendito sea nuestro Dios, que levantó de la tumba a su Hijo. Y según lo que dice Efesios capítulo 1, verso 20, no es que Cristo se levantó así nomás, o que Dios lo llamó desde el cielo. Dice que la supereminente grandeza del poder de Dios descendió para sacar a Cristo de en medio de los muertos y lo trajo a la vida y lo exhibió a todos los discípulos y luego lo entronizó en la gloria. Dice el verso 32 que leímos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ellos le vieron en la última cena en el huerto de Getsemaní, y le vieron cuando fue llevado hasta el Gólgota, y le vieron cuando le sepultaban, pero luego le vieron resucitado. Nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro. Dice el verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que Dios lo exaltó como dice el apóstol Pedro en su carta a los Filipenses capítulo 2, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es pensar que Dios le exaltó! Que Dios lo exaltó y es el Salvador,
pero primeramente lo exaltó como Señor. Con razón, un expositor bíblico dice: primeramente el pecador debe recibir a Cristo Jesús como Señor de su vida y luego como Salvador. Dice: así que exaltado por la diestra de Dios, dice, y el verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué hermosa expresión que da a nuestra alma sosiego, aliento, esperanza, seguridad, fortaleza. Dios lo exaltó, es el Señor. Y es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador. Dios lo ha exaltado y está allí. Es nuestro sumo pontífice. Es el que intercede por nosotros. Es el que escucha la confesión de nuestro pecado y es el que nos absuelve porque es Dios. Es nuestro abogado que defiende nuestra causa delante del juez. Es el pastor de nuestras almas, que dio su vida por nosotros y ahora vive a favor nuestro. Es el pastor del cual leemos en el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El príncipe de los pastores, y va a aparecer. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, y vendrá a llevarnos, y vendrá a introducirnos en la gloria del Padre. Queridos hermanos, nuestro Señor vive, la tumba está vacía, Él vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. Gocémonos en esta promesa y en esta seguridad que la obra de Cristo nos da. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Tu legajo y mi legajo ha sido limpiado, fuimos justificados y por eso podemos presentarnos delante de Dios con libertad, porque la sangre de Cristo nos habilita a entrar al trono de Dios. Y entramos confiadamente porque allí está nuestro sumo pontífice. Nos inclinamos delante de este bendito ser y le adoramos por lo que Él es, hermanos. Le adoramos porque Él es Dios y porque Él es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Amén.